Bueno, por fin estamos en la inauguración, en el cierre de esta muestra novedosa para nosotros, pero muy exitosa. Hemos trabajado bastante, creo que quedó muy bien, y la cantidad de lotes recibidos más la cantidad de stand virtuales nos hacía pensar la tremenda maquinaria que es el interior productivo, tremenda maquinaria que nos permite producir 1 kilo de carne de esa hacienda que tenemos ahí atrás, de lo mejor del país. Y es una tremenda maquinaria porque para producir 1 kilo de carne, o el kilo de trigo, o el kilo de soja o de maíz, se usan y participan en el procedimiento todos los emprendedores, la ingeniería del conocimiento, ingenieros agrónomos, veterinarios, gomeros, mecánicos, carpinteros, constructores, florerías y regalerías. Todo el engranaje que nos permite al productor hacer lo que hace y cumplir también con los requerimientos familiares. Cuando nombro regalerías o florerías, quiero decir que para producir la carne, el domingo hay que darle de comer a la hacienda porque es el proceso productivo. Y cuando digo regalería, digo que el productor muchas veces, que no tiene domingos, y que los días de la madre o los días de la familia llegan tarde, y es el de la florería o el de la regalería que atiende fuera de hora. Por eso es un proceso que nos tiene englobados absolutamente todo el interior productivo. Para producir, como bien dije, 1 kilo de trigo, todo eso es lo que lleva, y es 100% agregado de valor, 100%, y de mano de obra nacional. Luego, eso les permite después a las otras cadenas de la producción transformar lo que hacemos. Yo no digo agregar valor, puede ser una forma de verlo, pero permite transformar lo que hacemos en otra cosa, y ahí se forma todo el circuito virtuoso. Lógicamente, tenemos algunos pillos que con el título de agregado de valor piden algunas preventas, pero bueno, hay que saber, digamos que esto es así, y será tarea nuestra, los productores, de poder explicar cómo es el procedimiento, y será tarea de, digamos, de los que están de acuerdo o están en connivencia con esas ideas, ver cuáles son sus motivos. Nunca lo sabremos, nos podremos imaginar. Luego de todo lo que vemos, que esto, que es una muestra, se supone ganadera, pero termina, por supuesto, siendo una muestra de todo el pueblo, con todos los sectores, vemos la presencia de otros sectores. De otros sectores que a lo mejor menos afectos al trabajo y al esfuerzo, tienen como metodología de vida parasitar a la persona que está produciendo o que está comerciando, como puede ser el kiosquero o el almacenero, que son personas que a lo mejor no han visto a sus familias producir nada, y los han visto trabajar de funcionario público toda la vida, los padres, los abuelos, toda la familia, trabajar de funcionario público y siempre, digamos, consiguiendo su método de vida de esa forma, o, no sé, no quiero ser agresivo, o sindicalistas que han vivido, padres, hijos y abuelos, del aporte sindical del obrero, obligatorio por otro lado. Esos son otros sectores que son con los cuales tenemos nosotros que interactuar y tratar de ser firmes, y en todos los sectores, no solo el agropecuario, sino el privado, estar en estos momentos en alerta porque esos sectores de los cuales le hablé recién han tomado
tienen intención de tomar mucha trascendencia y quieren tener cada vez más manejo de la cosa pública, quieren tener más manejo sobre el que menos tiene. Eso se logra impidiendo la posibilidad de trabajar, tal vez, o llevando a esos sectores. Es el negocio de la pobreza que tanto se ve en las grandes urbes y se ve históricamente. Cuando a una persona no le dan la posibilidad de trabajar y lo obligan prácticamente a recibir la dádiva del Estado o del político de turno, pierde un poco la dignidad y llegamos a ver las cosas que se ven, que gracias a Dios en el interior productivo no se ve tanto, casi no se ve, pero se ve en las grandes urbes, porque ese ha sido el negocio de la política durante muchos años. Y eso es una cosa por la cual tenemos que estar, como ya dije, en alerta. Eso vendría a ser un concepto de cierta agresión económica. Pero nosotros, los productores, desde hace un tiempo esta parte, por ser un sector indómito, un sector digno, hasta un poco rebelde contra esas prácticas, hemos tenido también la agresión ideológica en diversas formas. La agresión ideológica se ha venido dando, por ejemplo, con los ataques a la propiedad privada, por organismos paraestatales, o sea, con el erario público, organismos paraestatales, apoyados por la oficialidad, han ido a tratar de... están con la práctica de la agresión a la actividad privada, no solo a la agresión a apropiarse de la renta, sino de las propiedades. Y eso es transversal. Es transversal, no solamente nos toca a los productores, también le toca al señor que tiene la casa de fin de semana y se la ocupan, también le toca al que tiene un departamento desocupado por 2 meses por alguna cosa y se lo ocupan, y el Estado, en vez de proteger a esa persona, un poco la impulsa a hacerlo. Hemos visto y hemos escuchado la palabra del primer ministro hablando de cierta forma las tomas de Entre Ríos, por ejemplo, o avalando que la payasada que vimos en Entre Ríos de la producción agroecológica, diciendo que puede ser una forma que no hay que descartar. Realmente una cuestión payasesca, pero el primer ministro lo avala. Eso es la parte ideológica con la cual debemos luchar, y esta es ahí donde tenemos que estar en alerta y movilización. Alerta y movilización por esas cuestiones. Otra agresión ideológica contra el sector es el tema de medio ambiente. Hemos visto la clase política llenarse la boca con el medio ambiente, pero el gobierno anterior, en el Ministerio de Medio Ambiente, nombró un señor que sería muy buen rabino, pero no tenía la más mínima idea de lo que era el medio ambiente. Ni bueno ni malo. Ahora es peor, con el erario público. Ahora nombra a un señor, Cabandier, que, siguiendo la línea del gobierno, no tiene ningún mérito, ninguno. El único es prepotear a un agente de tránsito, que nos acusa alegremente a los productores de provocar los incendios para sembrar soja. Yo no entiendo cómo un productor puede quemar sus vacas o incendiar la Sierra de Córdoba. ¿Cómo van a hacer para sembrar soja en la Sierra de Córdoba? Imposible. En las islas del Delta se llenan de agua, imposible. Sin embargo, esa es la agresión ideológica del oficialismo contra el productor agropecuario. Eso tenemos que estar en alerta y movilización. Muchos diputados y senadores
sobre todo del oficialismo, la mayoría, pero hay también de la oposición, están preocupados por el medio ambiente y se han puesto a legislar sobre las buenas prácticas agrícolas, sobre humedales y sobre todo en lo que es la actividad agropecuaria. Imagínense, porque los conocemos, diputados con sus pymes de asesores que nunca cruzaron la General Paz, que se han criado abriendo la canilla en Buenos Aires que el agua les salga marrón, porque sucede, o que se han criado en el piso 20 de Puerto Madero mirando el smog que no les deja ver el piso, o que han visto las alimañas del riachuelo preocuparse por lo que pasa en nuestra casa en el interior, a nosotros, que somos los mejores cuidándonos en esa casa. Eso no tiene ningún sustento científico. Estamos hablando de una cuestión meramente ideológica. No queremos dejar de mencionar el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza, que no tiene ningún impacto fiscal, pero que también es una agresión a todo el aparato privado y que impacta en el campo, es para morigerar el impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia ha sido gravísimo, pero las villas miserias, que crecieron 4 veces en los últimos 30 años, y los 100.000 productores desaparecidos, que dejaron la actividad, no estaban en la pandemia. Eso es culpa de la inoperancia, de la inutilidad, de la maldad, o de lo que como quiera llamarse, de la clase dirigente que lo ha provocado. Entonces, otra de las cosas que podemos considerar y que nos tiene que dejar en alerta y movilización a todos los sectores productivos y a todos los privados. Con respecto a la propiedad privada, también no es solamente de la culpa de los organismos paraestatales o de las manifestaciones del primer ministro, sino que también hay que ver cómo actúa la justicia. Nosotros acá tenemos un productor, socio de la Rural, que está sufriendo una usurpación hace 1 año y medio y no ha sido resuelta. Quiere decir que ahí un poco la justicia o la industria del juicio ha actuado como para que estemos sufriendo esas consecuencias. No quería dejar de mencionarlo. Nosotros aportamos mucho, aportamos el 90% de lo que producimos, nos lo sacan. Y hay muchas formas de sacar, y quiero hacer un paralelismo con algo que le dijo el general Perón a los diputados de la Juventud Peronista. Les dijo que el criminal era criminal en cualquier forma que vaya a cometer un crimen, tanto sea pasional o por política. Nosotros de acá, haciendo un paralelismo, decimos, el ladrón es un ladrón en cualquier forma que vaya a cometer el robo. Puede ser un motochorro, puede ser a través de una compra con sobreprecio de la comida, o de la yerba, o del arroz, o puede ser a través del aparato estatal quedándose con el 90% de la renta del cultivo de soja. Todas son formas de robar, y entonces es un latrocinio en cualquiera de las circunstancias. Y eso, esperemos, que no solo los productores, sino los que sufren también. La señora que va a comprar el pan y tiene el 50% de impuestos, el comerciante que tiene que pagar 167 impuestos y regulaciones distintas, un día tendrá que hacer tronar el escarmiento. Y esperemos que sea más temprano que tarde. Queremos mencionar, ya que esta virtualidad nos da la posibilidad de que nuestras palabras
puedan llegar más lejos de lo que siempre llegan. Mencionar una de las cosas que hemos visto este año con el tema de la salud. Queremos mencionar, para que la gente sepa, que de este distrito, en concepto de retenciones, se llevan más o menos 4 presupuestos municipales anuales de este distrito. Pero cuando surgió el tema de la pandemia y hubo que realmente disparar a resolver y nos encontramos con los hospitales del interior sin estar adecuados o con faltantes de las cosas mínimas, fue el ama de casa, fue el bicicletero y fue el comerciante y fue el poblador el que hizo y que tuvo que juntar el dinero, y nosotros lo vimos en la sede, para poder poner en marcha nuestro hospital. Eso habiéndose llevado anualmente 4 presupuestos municipales. En ese momento el gobierno provincial mandó una suma que a todas luces era irrisoria. Después, no sé si hicieron algún aporte, mucho después, cuando el susto de ellos ya había pasado. Esto viene a cuento porque a mí me gustaría que el gobierno provincial escuchara este pedido que vamos a hacer acá. Hace 30 años estamos esperando la concreción de la ruta del camino Saliqueló a Lebucó, o un poco más. 30 años. 30 años para un lugar donde hay una fábrica donde trabajan, logran su sustento más de 100 familias, donde hay 3 escuelas rurales, si no me equivoco, donde hay 50, 60 productores y una cuenca importantísima para la producción agropecuaria. Tiene un costo de 7 legisladores provinciales. El costo anual de 7 legisladores provinciales tiene el costo de la obra para poder lograr eso. Nosotros no tenemos a lo mejor el conocimiento ni podemos menospreciar la labor, intensa labor y la labor importante de los legisladores propiamente dichos, pero entendemos que esa obra es una obra que sería importante y está muy atrasada. Esperemos que tomen nota de esa circunstancia en esta oportunidad. Ayer vimos cómo un dirigente rural festejaba con el ministro Basterra la concreción, después de 9 meses, y si llegara a ser cierto, de la devolución de las retenciones a la soja, a los pequeños productores. La suma es más o menos el 2% de lo que se llevaron previamente. Y el dirigente rural los festejaba como un logro. Nosotros, los productores de base, necesitamos dirigentes gremiales que miren las cosas como deben ser. Las retenciones no deben existir. La presión fiscal no debe existir. Por lo tanto, no podemos festejar esa circunstancia. No pueden volar tan bajo si quieren representarnos. De ahora en adelante, que estamos en alerta, movilización, y es probable que cese de comercialización o alguna presencia en las rutas, tienen que volar alto. No podemos en este momento a los dirigentes permitir palomas. Tienen que ser halcones. No vamos a discutir si halcones o palomas, solamente halcones. Y eso es lo que les pedimos ahora desde esta tribuna. Entiendo que me he extendido un poco. Son todos los pedidos que mis colegas productores me han hecho mencionar. Por lo tanto, les agradezco mucho a toda la comunidad del distrito y del resto de los distritos vecinos que nos han, y la comunidad educativa que nos ha facilitado que nosotros hagamos esta primera muestra virtual y esta gran muestra del concurso del novillo tipo. Muchas gracias. Así pasaban estas sinceras palabras
del presidente de la Asociación Rural de Saliqueló, y ahora va a hacer uso de la palabra el intendente municipal, ingeniero Juan Miguel Nocetti. Buenas tardes. Arnoldo Luis Massino, presidente de la Asociación Rural de Saliqueló. Productores, productoras, público en general. Hoy en un lugar diferente. Hace 16 años me tenían acá como presidente de la Rural, en este mismo lugar, en una situación diferente, en un mundo diferente, pero si llevamos el paralelismo, poco ha cambiado. Realmente, en primer lugar, quiero felicitar este gran trabajo que hicieron la Asociación Rural, en conjunto con productores, de poder llevar a cabo y llevar una continuidad de exposiciones. No era fácil decidir la virtualidad, no era fácil llegar a los productores con charlas de muy alto nivel, con el concurso del novillo, con la virtualidad de los expositores industriales, que siempre uno los quiere dentro del terreno, no los quiere a través de una cámara. Pero no quedaba otra. La situación mundial, que tal vez pensábamos allá por el 20 de marzo, qué lejos que queda octubre, pero pensemos que la rural iba a ser normal. Vino octubre, se tuvo que posponer debido a la situación que vivimos hoy en el distrito, que esperemos se estabilice, que todos tenemos que trabajar para que esto verdaderamente no pase a mayores, pero sí lo que queremos buscar en toda esta situación es llevar la tranquilidad a todo el distrito de Saliqueló, que el sistema de salud, que la Dirección de Sociedad del Hospital está trabajando para que justamente esté todo trabajado en ton de un sistema controlado. Hoy todos los casos que tenemos no han necesitado de hospitalización, y si los que así lo requirieron ha sido leve y pudieron completar su paso por este virus dentro de su casa. Por un lado, y siguiendo con esta línea, quiero agradecer, justamente lo decía el presidente, el trabajo que hizo allá hace unos meses atrás, cuando empezaba la pandemia. Entendió la Asociación Rural y muchos productores y no productores, porque hubo muchos que trabajaron, pero la Asociación Rural fue quien arrancó con la idea de poderle dar al hospital municipal y a todos los saliquelenses y quinomenses de aparatos que es imposible ser comprados con el presupuesto municipal. Aparatología que es necesaria, y más aún donde tenemos un hospital dividido y donde necesitábamos un aparato de rayos móvil, que siempre quien está en el tema, en el hospital, decía que siempre se posponía, y gracias a la Asociación Rural y a todos los que aportaron, se hizo posible, junto con otros elementos que también ayudaron. Es cierto lo que decía el presidente, que en su momento el aporte inicial, allá por el 20 de marzo, era escaso. Es cierto lo que la provincia ha aportado, la región sanitaria, el Ministerio de Salud, viene aportando de tal manera de poder llevar a Saliqueló a un lugar de no tanta problemática, si es necesario un
una internación no convencional. Llamo no convencional a una internación con necesidades superiores. El Ministerio, después de varios meses de pensar que Salliqueló no necesitaba un respirador, otorgó a la municipalidad, al distrito, un respirador, pero con la idea de no generar una unidad de cuidados intensivos, sino con la idea de posponer una derivación obligada, si la tenemos que hacer por estas circunstancias. Hasta ahora no es necesario, ojalá que no la tengamos que hacer, pero esa postergación de una derivación, que pueden ser 24, 48, 72 horas, tener un respirador acorde para estabilizar a cualquier paciente. Tenemos un sistema de salud para lo que Salliqueló necesita, tal vez no para lo que la pandemia nos requiere. Desde que asumimos allá por el 10 de diciembre, lo único que pudimos hacer es acomodarnos en cada uno en su lugar, en su sector, y nos enganchó la pandemia y estamos administrando la pandemia. Para muchos con situaciones exageradas, para otros no, pero necesitamos darle la seguridad a todos los vecinos del distrito. Estamos haciendo lo imposible para poder llevar esa tranquilidad y esa posibilidad de podernos autoadministrar en cualquier situación, de cualquier caso que tengamos dentro del distrito. Pero dentro de la situación que nos toca vivir, estamos con una realidad. Le tenemos que dar un servicio al productor a una contraprestación de servicio, la tasa de red vial. Y entendimos que había que empezar con un trabajo. Es cierto que en la administración anterior había un profesional y otro profesional, había dos profesionales contratados por la municipalidad, si bien uno destinado a la red vial, y entendimos que no era necesario tener ese gasto dentro de la administración que comenzamos el 10 de diciembre. Terminado el contrato, decidimos tener un plan de trabajo. Ese plan de trabajo no va a cambiar la forma de la noche a la mañana, necesitamos su tiempo. Tal vez recién en estos momentos estamos dando los primeros resultados, se están dando los primeros resultados, pero esto es un camino largo. Es cierto también que tenemos para prestar el servicio una maquinaria que cuando se le exige se rompe. Y los productores sabemos bien que cuando se rompe una herramienta es costoso arreglarla. Y a eso se le sumó la pandemia, donde no solamente es costoso arreglarla, sino también es costoso conseguir los repuestos. Por un problema de logística, por un problema de transporte, por un problema que en su momento algunos sectores estaban cerrados, algunas industrias estaban cerradas, se hacía difícil. Y entendíamos a veces la necesidad del productor de obtener resultados. Pero a esa suma, lo que a veces prometimos. De un lado del mostrador exigíamos. Yo recuerdo ser uno de los impulsores de los trabajos que se hacían calle por calle allá por el 2010. En el 2010 logré hacer un trabajo de lo que se hacía, lo que no se hacía. ¿Y cómo no querer solucionar un problema de este lado del mostrador? Si era lo que exigía. Es cierto que hay una tasa, que dentro de la tasa tenemos dos partes. Una parte que, si viene de libre disponibilidad, es una necesidad de devolverle al productor lo que da todos los meses o cada 2 meses por el pago de esa tasa. Y lo que sí hicimos es
darle en reuniones de mesa agropecuaria, cuando realmente podíamos, y en el último mes no la pudimos hacer por este problema que tuvimos dentro del distrito, esta explosión de casos, darle las cuentas de los ingresos que teníamos por tasa, de los ingresos que teníamos por guías, de los ingresos que teníamos por el convenio firmado con la provincia de Buenos Aires para arreglo de caminos provinciales. Si bien es un fondo afectado, lo pusimos dentro de las cuentas. Y también lo que recauda la municipalidad en concepto de trabajos hechos a terceros, tal cual lo especifica la ordenanza impositiva, y por supuesto hacerlos cuando la máquina está trabajando para el sector público. Primero está la actividad pública y después está la actividad privada. Hemos prestado ese servicio, se han cobrado hasta el último minuto de la máquina que trabajó en un particular, y eso ha hecho multiplicar por muchos números, y le diría hoy casi por 6, lo que la municipalidad ha recaudado en el 2019. Y la municipalidad no ha hecho más trabajos a terceros, los ha cobrado. ¿Por qué? Porque la maquinaria se rompe, porque la maquinaria se gasta y porque la maquinaria hay que repararla. Y entendemos que quien no usa ese servicio no tiene por qué pagarlo. ¿Por qué? Porque si no se cobra, lo está pagando con su tasa de red vial. Es por eso que nos viene un tiempo difícil, un tiempo para reunirnos, un tiempo de evaluación de los valores de la red vial 2021. ¿Para qué no decirlo? Las cosas que no se dicen no existen, no. Las cosas hay que decirlas. Pero primero tenemos que pensar en generar un servicio. En generar un servicio cuando se puede, cuando las condiciones de humedad lo requieran, cuando la maquinaria está disponible, pero con un trabajo que entendimos que es de poco rendimiento, pero muy efectivo. Una reconstrucción de muchos caminos, tal vez, y dicho por los productores, que no se hacía hace muchísimos tiempos. Es cierto, la red vial es muy extensa, tal vez no hemos llegado a todos los sectores del distrito, y algunos me van a decir, pero en el frente de mi campo nunca pasó. Pero lo que estamos haciendo es tratando de reconstruir esos caminos troncales para que el productor pueda sacar su producción y pueda transitarlos, no con una camioneta, pueda transitarlos con un tractor, con una sembradora que va fuera de huella, con un transporte, y estar acorde a poder sacar esa producción tan necesaria para todos. Y lo dijo el señor presidente, tal vez no recibamos en forma directa todo lo que se va de Saliguero, tal vez lo recibimos a cuentagotas, pero tenemos que seguir luchando para recibir más. No estamos de acuerdo, como también lo manifestaba el señor presidente, con las ocupaciones de los campos y tierras privadas. Por supuesto, cada uno es dueño de su propiedad. No podemos decirle, no le podemos dar a un sector de la sociedad una respuesta fácil, usurpada. Tenemos que buscar otros mecanismos, otras soluciones, porque es cierto, uno ve muchas necesidades en la población que pueden venir de hace muchísimos años, pero claro, les tenemos que dar respuesta hoy. Como le estamos dando respuesta a un sector de la sociedad donde necesita
una respuesta de vivienda, porque necesita una respuesta laboral, porque tratamos de darle una respuesta de comida, porque el aislamiento ha hecho que muchos vecinos no puedan salir a trabajar, que trabajan por el día, porque muchos vecinos necesitan trabajar para pagar el alquiler, que después tienen la problemática o pagar los servicios. Por eso está la municipalidad y está ayudando y está acompañando a esos vecinos. A veces entendemos que es mucho más fácil darle la espalda, pero no es cuestión de darle la espalda, sino es acompañarlo y enseñarle. Por eso es que estamos trabajando para tratar de que cada uno de nuestros vecinos pueda, sin la necesidad del Estado, subsistir, vivir, alimentarse. El señor presidente también hablaba de la ruta Saliqueló-Lebucó. Esta mañana, por otros temas, no es coincidencia. Esta mañana hablamos con Vialidad de la provincia de Buenos Aires y esta ruta salió de ver de qué solución le podemos dar. Nunca les he vendido absolutamente nada. No está cerca la pavimentación. Luchamos por un buen mantenimiento o una reconformación, o tal vez, hablado con Vialidad, de poder hacer un toscado general, por lo menos en lo que concierne al partido de Saliqueló. ¿Y por qué le digo que no está lejos? Que está lejos, perdón. Porque hace unos meses atrás, hablando en una videoconferencia con el ministro Simone, realmente la ruta Saliqueló-Lebucó poco la tenía en su memoria. Y le tuve que decir cómo nace la ruta Saliqueló-Lebucó, que nace de una troncal que arranca ya por Monescazón, Salazar, Garré, viene por Victorino de la Plaza y sigue su camino. La famosa ruta del cereal, llamada hace unos cuantos años, pero hoy bastante lenta en su construcción. Y entendamos que no va a venir a lanzarse 15, 18 kilómetros solo acá, tenemos que luchar para que esta ruta siga su curso y llegue hasta Saliqueló y pase y siga hasta Lebucó. Pero mientras tanto tenemos que dar una respuesta. Pues justamente manifestábamos, si bien Adolfo Alsina, porque si bien la fábrica La Serenísima está en Adolfo Alsina, todo el personal que trabaja sale de Saliqueló y se transporta todos los días y hay que ir mejorando. En su momento pensábamos con la fábrica de tener una máquina destinada, pero los costos son muy altos para tener una máquina destinada para 10 kilómetros, pero tal vez sea necesario. Pero bueno, vamos a trabajar en un proyecto, por lo menos en un mejoramiento, en una resistencia, en un mejoramiento de resistencia sin llegar al asfalto, pero por lo menos en cuanto a alcantarillado y en cuanto a entoscado de la totalidad, por lo menos de los 10 kilómetros que nos corresponde al distrito de Saliqueló. Y hablando de motoniveladora, lo hemos hablado, lo he manifestado en la necesidad de que Saliqueló cuente con una maquinaria más. Es cierto que hoy estamos terminando de pagar, y digo terminando, falta un año y monedas, pero hemos pasado más de la mitad en la municipalidad, de la retroexcavadora, una maquinaria que tal vez sea necesaria para ciertas épocas, pero hoy por hoy necesitamos más una motoniveladora que la retroexcavadora. Por eso, gran parte de los trabajos que se han hecho a terceros se han hecho con la retroexcavadora y no con otro elemento. Pero tenemos que encontrar la metodología de poder ir renovando, porque no lo vemos por parte del Estado, porque el Estado lo único que hoy nos manifiesta es un leasing
y hoy sabemos lo que estamos padeciendo con el leasing de la retroexcavadora todos los meses pagando, porque la realidad es que hoy la tasa más las guías más lo que se trabaja a terceros más lo que se recibe de la provincia en concepto de caminos provinciales en un porcentaje del inmobiliario rural apenas alcanza para prestar el servicio que se está prestando. Es escaso y posiblemente sea escaso, pero tenemos un alto costo en mantenimiento de las máquinas. Son máquinas que tenemos de la más jovencita, es una máquina de 8 años, de ahí zafamos a 11, de ahí zafamos a 21 y de ahí nos llevamos a los 60 años. Y realmente sabemos lo que es la maquinaria pesada. Cuando se rompe, se empieza a romper en forma más continua. La motoniveladora, que nunca anduvo todavía en el distrito, que el problema era el motor. Cuando se arregló el motor, después empezó a fallar otras partes y otras partes y otras partes, y llevamos casi 11 meses de gestión y nunca la pudimos poner en marcha. Pero no es porque siempre tenemos algo, es cierto. El motor fue el primer fusible o el último fusible. Cuando le arreglas el motor sabemos que se empiezan a romper otras cosas. Y así pasa con el resto de las maquinarias. La maquinaria del sector de Quenumá, tardamos 4 meses en conseguir los repuestos. Recién ahora llegaron y se van a armar. Por eso es escaso la cantidad de máquinas en buen estado, funcionando. Hoy en el sector de los caminos rurales. Entiendan que desde la municipalidad lo mejor que le podemos brindar como servicio es un buen mantenimiento y una buena reconstrucción de los caminos. Entiendan como ciudadanos que de la municipalidad estamos tratando de bien utilizar los pocos pesos que estamos recibiendo en concepto de coparticipación. No vamos a poder llegar a los números que fueron informados allá por el mes de diciembre. Por consiguiente, no vamos a poder ni cumplimentar el presupuesto tal vez pensado. Pero es una situación general. No nos echemos la culpa ni a San Iqueló ni al resto. Pero es una situación general para todos. Tengan en cuenta que, como les decía, hace 16 años, como presidente de la rural, quería productores exigentes, exitosos y productores que puedan brindar la máxima producción. Hoy, como intendente municipal, les deseo lo mismo. Les deseo que el único camino que tenemos es el de la producción. El único camino que tenemos es el de seguir generando riqueza. Y si bien a veces es duro pensar que somos un país de producto primario, pensemos que también algunos de los productos los podemos procesar. Sigamos trabajando y desde este lado que nos toca vamos a seguir trabajando para que San Iqueló tenga lo que le corresponda, que pueda conseguir, para eso estamos gestionando, partidas adicionales para poderle brindar servicios, infraestructura a todos los saniquelenses y quinomenses, y para eso estamos trabajando y lo seguiremos haciendo en toda la gestión. De esta manera dejo inaugurada la Expo Rural San Iqueló 2020 y vuelvo a felicitar a toda la asociación rural, a todos los productores que hicieron posible este evento digital. Muchas gracias.